Bendiciones. Hoy traemos un nuevo estudio de Casa de Paz en línea para que tu vida sea edificada y para que el mensaje que Dios tiene para ti hoy llene tu corazón o llene tu espíritu. Hoy tenemos un tema muy interesante. El título de nuestro tema hoy es Orando desde una posición de justicia. Y quiero comenzar mostrándote lo que dice el libro de los Proverbios, el capítulo 15, en el verso 29, donde dice que Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Sabe? Hay muchas personas y muchos cristianos que se preguntan por qué sus oraciones no tienen respuestas. Pero ¿sabes una cosa? Lo que más nos preocupa es que no saben ni entienden la razón por la cual sus oraciones no están llegando al trono de Dios. Y por eso hoy vamos a aprender lo que la justicia hace para que nosotros podamos acercarnos a Dios y Dios pueda oír nuestras oraciones. Es una clave para obtener respuesta a nuestras oraciones. Pero primero quiero definirte lo que es justicia. Cuando hablamos de justicia o la justicia de Dios, estamos hablando de estar alineado y ser hallado justo delante de Dios. ¿Saben una cosa? Los justos no son las personas perfectas. Los justos son aquellos que aman lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros estamos parados en justicia, reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por la vida de nosotros, nosotros obtenemos beneficios. Mira lo que dice el Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nosotros tenemos un gran beneficio delante de Dios cuando realmente nos paramos de parte de Dios, nos paramos en la justicia de Dios, nos alineamos con el corazón de Dios. Nosotros obtenemos un gran beneficio de parte de Dios y es que Él oye nuestras oraciones, obtenemos respuesta a nuestras oraciones y sabemos que en las áreas donde estamos alineados a Él, allí llega nuestra oración y obtenemos respuesta de eso. Por eso captamos entonces la atención de Dios cuando estamos parados en justicia, alineados con el corazón de Dios, y Él escucha y responde a nuestras oraciones. Pero tienes que tomar en cuenta que hay obstáculos que evitan que Dios escuche nuestras oraciones, y quiero hablarte de 4 de ellos. El primer obstáculo, te hablo de la iniquidad y el pecado. Isaías 59:2 nos revela que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sabes, tenemos que tener muy claro lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la iniquidad. Iniquidad significa ser corrupto, perverso, contaminado, impuro o moralmente pervertido. Sabe que Dios aborrece el pecado, Dios nos aparta a nosotros. Y cuando nosotros estamos en esta condición de iniquidad, echamos raíces profundas en nuestros corazones y esto evita que Dios nos escuche. Cuando la iniquidad llega a la madurez, entonces la iniquidad va a terminar en muerte. ¿Sabes? No podemos ser libres de la iniquidad solamente con tener gestos de remordimiento o estar llorando o sintiéndonos mal delante de Dios. Debemos arrepentirnos, debemos desarraigar en la vida de nosotros todo lo que es el pecado, todo lo que es la iniquidad a través del ayuno y la oración, cuando buscamos el rostro de Dios, cuando realmente queremos que la misericordia de Dios nos alcance. Esa palabra rostro, en la cual está contenida en el libro de Isaías, que en el verso que acabamos de leer, es la palabra que significa presencia. Cuando estamos o nos mantenemos en una posición de iniquidad y de pecado delante de Dios, sabes, la presencia de Dios no está con nosotros. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Por eso nosotros debemos arrepentirnos y nuestra vida tiene que convertirse de continuo en una vida de arrepentimiento delante de Dios. Cada vez que le fallemos a Dios, Dios nos da el beneficio de nosotros poder acercarnos a Él y recibir el perdón de pecado. Te quiero hablar de otro obstáculo, las ofensas. ¿Sabes? La Biblia es clara cuando nos habla de lo que es ofender a otros, de lo que es hacer daño a otros. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia nos enseña que las ofensas van a ser necesarias, porque van a mostrar lo que está en el corazón de nosotros.
Pero algo que tenemos que tener muy en claro es lo que dice Mateo 5:22. Y estas fueron palabras del mismo Jesús. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate cuán importante y cuán delicado es para Dios que nosotros podamos ser de tropiezo para nuestros hermanos, que podamos nosotros con actitudes incorrectas poder ofender a nuestro hermano, poder tropiezo a nuestro hermano. Por eso nosotros tenemos que buscar la manera que cada vez que ofendamos a alguien, nosotros ir y pedir perdón y arrepentirnos de esas ofensas que hemos llevado o que hemos compartido con nuestros hermanos. Es más, Dios no puede aceptar nuestras ofrendas y nuestros diezmos si nosotros tenemos ofensas o hemos provocado ofensas contra nuestros hermanos. El libro de Mateo, allí en el Evangelio, capítulo 5, dice en los versos 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe? La persona con un corazón ofendido también puede experimentar situaciones difíciles en su finanza. Por eso es que la Biblia nos enseña a que así como amamos a Dios por sobre todas las cosas, también debemos amar a nuestros prójimos. Y amar a nuestros prójimos es que cuando lo ofendemos, cuando hemos ocasionado algún mal, la Biblia nos da el beneficio de poder arrepentirnos. Te quiero hablar de otro obstáculo, la rebelión y la obstinación que distorsionan la obediencia. ¿Sabe? Dios muestra de manera muy clara en 1 de Samuel capítulo 15, está hablando de cómo Dios lo primero que recibe es la obediencia antes que nuestro sacrificio. Y Dios le dio oportunidad a Saúl para que él fuera rey de Israel. Pero ¿sabe una cosa? Saúl tuvo una actitud de rebelión, de obstinación contra Dios, porque quiso imponer y establecer lo que él creía que era más acorde a hacer en aquel momento, producto de lo que Dios le había revelado a través de Samuel. Por eso Dios le habló de manera muy clara en el verso 23, en el capítulo 15 de 1 de Samuel, donde Dios le dice a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La iniquidad nos lleva a la desobediencia y a resistir la autoridad. Y esto evita que Dios escuche nuestras oraciones. Por eso tenemos que estar muy claros que cada vez que nosotros nos movemos en rebelión, en arrogancia delante de Dios, no vamos a recibir nada de Dios, ni Dios va a oír ningún tipo de peticiones o necesidades que tengamos para que Él nos ayude a resolver. Te quiero también hablar dentro de los obstáculos que se pueden presentar para que Dios no escuche nuestras oraciones, es el orgullo y la arrogancia que distorsionan la humildad. ¿Sabe? La Biblia nos dice de manera muy clara que nosotros debemos someternos a Dios, que nosotros debemos estar humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Por eso nosotros entendemos que Dios quiere que nosotros tengamos una vida de humildad, una vida de búsqueda conforme a lo que nos reveló Jesús, que fue la vida de Él. Proverbios capítulo 8 y verso 13 dice y nos enseña la Escritura que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dijo Jehová en este proverbio. Y lo nos reveló a cada uno de nosotros. Entendiendo que el orgullo y la arrogancia tienen que ver con el yo, tienen que ver con nuestro ego, tienen que ver con la necesidad de solventar nuestras necesidades y conducir nuestra vida de una manera independiente de Dios. Dios no nos escucha y nos resiste cuando tenemos orgullo y arrogancia. La humildad abre la puerta a la presencia de Dios y a nuestro corazón para recibir de Dios. Así que te he hablado de 4 obstáculos, pero ahora quiero hablarte de lo que va a beneficiar tu vida y de lo que va a cambiar tu vida y lo que va a hacer que Dios
oiga nuestras oraciones. Y te voy a hablar de 3 claves que son bien importantes. Pero todo está fundamentado en el arrepentimiento. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, el apóstol Juan nos revela que esta es la condición que debe mantenerse en la vida de todo creyente y de todo hijo de Dios. Por eso, basado en el arrepentimiento, nosotros tenemos que buscar, número 1, escudriñar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? El Salmo 77, 6 nos dice que nosotros debemos de meditar en nuestro corazón, saber cómo está nuestro corazón. El salmista, en el Salmo 139, en los versos 23 y 24, le decía a Dios: escudriña mi corazón, ve cómo están mis pensamientos y ve si ando por el camino favorable, el camino que me llevará a la vida eterna. Porque un hijo de Dios debe buscar que su corazón esté alineado con Dios y no haya perversidad, no haya pecado, no haya arrogancia, no haya ningún tipo de pecado que nos aleje de Dios ni nos permita que nuestras oraciones sean escuchadas. Una segunda clave, te hablo de la obediencia. Romanos 5, 19 dice que porque un hombre pecó ante Dios, por un hombre también nosotros somos perdonados y somos justificados. Tenemos que entender que ya Jesús, a través de su obediencia, nos permitió a nosotros que pudiéramos ser justos delante de Dios. Que la justificación viniera a nuestras vidas para podernos presentarnos delante de Dios, podamos presentarnos ante el trono de Dios para que esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios nos alcance a nuestra vida. Por eso tenemos que mantenernos en obediencia, porque es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y una tercera clave, te estoy hablando de vivir en la justicia con Dios. Mateo capítulo 6 y el verso 33 nos dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas que nosotros necesitemos en nuestra vida, llámese calzado, llámese vestido, llámese alimento, pueda Dios añadirlo a la vida de nosotros. Así que te he hablado en este tema de cómo si nosotros nos paramos en una posición de justicia, reconociendo lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nuestras oraciones van a ser escuchadas por Dios. Pero no solamente eso, sino que también van a ser respondidas. Vamos a sentir o vamos a recibir el respaldo de Dios en nuestras vidas. Por eso quiero cerrar este tema llevándote a una oración de arrepentimiento, una oración donde tú hoy renunciarás a todo aquello que para ti pueda ser pecado, iniquidad, perversión, aquello que te haya contaminado, aquellas ofensas por las cuales tú hayas producido en otros hermanos. Yo quiero que tú hagas conmigo esta oración de arrepentimiento y de renuncia, en donde sabemos que Dios hoy la va a oír. Hoy Dios va a recibir este arrepentimiento en tu vida y va entonces a favorecer tu vida, bendecir tu vida, sabiendo que tú eres un hijo de Dios, que el plan de Dios es bendecirte. Repite conmigo esta oración. Padre amado, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados, del pecado y la iniquidad que haya podido cometer delante de ti. Yo hoy renuncio a toda iniquidad, a toda perversión, a toda contaminación en mi vida con el pecado, a toda ofensa que haya producido hacia mis hermanos, a toda rebelión que haya tenido contigo por causa de mi independencia, por causa de mi rebelión contra ti, por causa de mi obstinación. Me arrepiento de la arrogancia que haya en mi vida, del orgullo que haya en mi vida. Hoy decido morir a ese yo, decido morir a mi condición de independencia para que sea tu vida en mí a través del Espíritu Santo quien pueda guiarme a una vida de éxito, a una vida de fruto. Hoy yo declaro sobre la vida de todos ustedes que son libres de toda iniquidad y que viven a partir de hoy en la justicia delante de Dios. Y yo hoy le doy gracias a Dios porque Él escuchará nuestras oraciones, pero no solamente que las va a oír, sino que también va a contestar todas las oraciones de tu pueblo. Si tú hiciste esa oración, déjame decirte que hoy Dios vio tu corazón
y vio ese corazón arrepentido y hoy mismo empezarás a obtener respuestas de parte de Dios. Pero también quiero darte la oportunidad, porque si tú nunca has recibido o has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero decirte que la Biblia nos enseña que hay dos destinos después que nosotros dejamos esta vida. Uno de ellos es el infierno, donde va a ir Satanás y todos sus demonios, pero otro destino es el cielo, el cual es el lugar que Dios ha preparado para todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y los que Dios ha adoptado como hijos. Y sabes, la Biblia dice que el único camino que hay es Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso hoy quiero que tú aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Y la Biblia dice que si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, tú serás salvo. Porque Dios levantó a Jesús de entre los muertos para que al tercer día, el día de la resurrección, nosotros pudiéramos tener vida eterna. Así que yo quiero que tú repitas también esta oración conmigo allí donde tú estás y puedas decir conmigo: Padre amado, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y yo hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que tú lo resucitaste de entre los muertos y que por eso yo soy salvo. Hoy yo sé que si muriera, yo estaría, al abrir mis ojos, estaría en tus brazos. Gracias por haber oído este mensaje. Yo sé que será de edificación para tu vida y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.